Saber y reconocer que somos más bacterias, de hecho somos más virus que humanos, es súper interesante en un mundo totalmente desconocido, profundo, complejo y aún por descubrir. En este video yo te voy a hablar un poquito más, de una forma mucho más específica, pero sencilla de entender, todo lo que hace la microbiota por nosotros, algunas funciones que se desconocen. Hay profesionales de la salud que no manejan este tipo de contenido y es súper importante, sobre todo para los profesionales de la salud que trabajamos en distintas áreas, pero también con cultura general. El cuerpo es maravilloso, pero ese micromundo que nos compone, o nosotros, bueno, realmente nosotros somos hospedadores de ellos, son muchísimos, es interesantísimo. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque te voy a develar muchas cosas que seguramente nunca habías escuchado. Recuerda antes suscribirte aquí abajo, darle el botón de suscribir, que es totalmente gratuito, pero tiene un valor bastante potente para mí, porque me permites que este mensaje llegue a muchas más personas, hayan más personas educadas, informadas y empoderadas. La microbiota, esto ya es a manera de repaso, porque si ustedes buscan en la biblioteca de información, voy a ver si por aquí les dejo el video anterior que hice hablando de la microbiota, ya hemos señalado y desarrollado ciertos conceptos, pero a manera resumida y con actualización 2024, la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan, puede ser la epidermis, puede ser todos los conductos y todas las cavidades que tienen contacto con el exterior, es decir, todas nuestras mucosas. Y la microbiota puede ser autóctona o alóctona. La autóctona es la que nosotros generamos a través pues, del parto natural, la lactancia, en el primer año de vida, y que se va estabilizando entre los 3 y 5 años y va a determinar cómo va a ser nuestro ecosistema en la etapa adulta. Normalmente es estable y ella suele ser mutualista, es decir, hay un beneficio ganar-ganar para ambas partes, y en otras oportunidades esta microbiota puede ser parasitaria u oportunista. Cuando se sale de control puede generar ciertas patologías, y esta alóctona es una microbiota transeúnte que puede interaccionar con las bacterias que ya están ahí pobladas, que ya están, como quien dice, súper instaladas de años. Esto se dice muy fácil de la boca para afuera, pero la microbiota es un órgano endocrino bastante complejo que repobla, prácticamente se apropia de terrenos, de nichos en nuestro cuerpo, generando una cantidad de funciones súper importantes. Así que son nuestros guerreros. No es muy fácil que nos ataquen ni que nos sobrepoblen patógenos externos o internos facultativos. Así que es algo maravilloso por conocer, pero que es importante que lo vayamos reconociendo. Por ejemplo, es importante que sepamos que nosotros tenemos aproximadamente 10 a la 12 hasta 10 a la 14 bacterias en el cuerpo, 10 a la 13 hongos en el cuerpo. Hay un número desconocido de arqueas, de parásitos o protozoos, y un innumerable, o sea, no se tiene un número específico de virus o fagos en el cuerpo que superan las células humanas. O sea, se dice que el ser humano es 99% material bacteriano, gen bacteriano. Es decir, nosotros tenemos 100 veces más genes bacterianos que células. Tenemos, creo que son 3 millones de genes en total, porque tenemos muchas más bacterias que células. Entonces esto es impresionante. También entender que la microbiota puede pesar aproximadamente 200 gramos, ocupa el 40% de la materia fecal y tapiza o coloniza, mejor dicho, todo el epitelio de todo el intestino, que puede ocupar aproximadamente de 400 a 500 metros cuadrados. Entonces no es cualquier cosa, nos ganan en número. Como les comenté, están descritas más de 1000 especies bacterianas, pero dentro de nosotros no hay nada más bacterias. O sea, hay bacterias, en mayor cantidad hay virus, fagos, obviamente bacterias, hongos, levaduras, parásitos o protozoos y arqueas. Dentro, vamos a decir, de las clasificaciones más conocidas, tenemos, por ejemplo, la familia de los Firmicutes y los Bacteroidetes, que ocupan el 80%, vamos a decir, de todos los grupos o las familias microbianas en el cuerpo.
Dentro de los firmicutes hay mucho, pero seguramente a ustedes les va a resonar, por ejemplo, el Faecalobacterium pratnichi, está los Lactococcus, los Lactobacillus, el Enterococcus, la Roseburia, por ejemplo, y muchos otros más. En la familia de los bacteroidetes está la Prebotella y los bacteroides. Luego vienen las atinobacterias, donde están todas las bifidobacterias, todos sus subtipos, con todos sus apellidos. Luego tenemos las proteobacterias, que hay muchísimas. Ahí también hay otro tipo ahí están los Streptococcus, la Klebsiella, la Serratia, la Escherichia coli, entre otros. Hay hongos, levaduras, y hay una familia que es difícil de pronunciar, aquí la tengo anotada, Verrucomicrobias, que es donde está la Akkermansia mucinífera, que ella es fundamental para preservar la capa de mucus. Ahora, estos son como que las categorías o las clasificaciones más conocidas. Sin embargo, la microbiota, si la queremos ver desde un punto de vista funcional, recuerden, la palabra funcional es que cumple un papel, un rol fundamental en nuestro cuerpo. Entonces, a nivel de grupos funcionales hay dos grupos. Está la microbiota estabilizadora, en donde está la inmunomoduladora, la microbiota de barrera o la protectora, la muconutritiva, está la sacarolítica o la degradadora de fibra, y está la neuroactiva. Y luego está el otro grupo funcional, donde están los patógenos facultativos. Se les dice patógenos facultativos porque forman parte de nuestra microbiota. Cuando está en eubiosis, en equilibrio, no generan ningún problema, pero cuando están en disbiosis se convierten en patógenos. Y ahí están, por ejemplo, todas las proteolíticas, por ejemplo, Salmonella, Klebsiella, Serratia, Escherichia coli, Helicobacter pylori, ¿verdad? Están los hongos y las levaduras, la famosa cándida, por ejemplo. Luego tenemos todas las arqueas metanogénicas y todas las bacterias reductoras de sulfuro o productoras de residuos sulfurhídrico, perdón. Entonces, si lo vemos de esa manera, tenemos dos grupos funcionales que por supuesto es importante conocer. A efectos de este video, yo voy a profundizar en el primer grupo funcional, o sea, en las bacterias estabilizadoras. Es importante saber cuáles son sus roles y cuáles son, para que entrenen ese oído y sepan lo que yo les estoy hablando. Las primeras son las inmunomoduladoras, y hay muchas, pero se conocen dos grandes cepas que son las primordiales. La primera y la capitana, que genera inmunomodulación en el cuerpo, es la Escherichia coli apatógena. No es la patógena la que genera infecciones urinarias, es la apatógena. Como les dije, es la capitana del barco. Sin ella no hay inmunomodulación. Y luego viene otra, que es el Enterococcus faecalis, que juntas se encargan de modular la tolerancia a patógenos, o sea, que haya una tolerancia inmunológica, es decir, que nosotros podamos estar en contacto con patógenos y no desarrollar una inflamación exacerbada, es decir, que no haya un sistema inmunológico sobreexcitado para que vaya a generar un autoinmune, pero que tampoco el sistema inmunológico esté inmunosuprimido, sino que realmente podamos convivir con patógenos y saber tolerar y distinguir lo que es propio de lo ajeno. Otra de las funciones es que inducen la producción de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, por ejemplo, entre otras que son importantísimos, y modula la respuesta del sistema inmunológico TH1, que es el innato, y el TH2, que es el adquirido. Eso es súper importante. Aumenta la producción de fagocitos, de macrófagos, que tienen la capacidad de tragarse a los patógenos y neutralizarlos, que eso es súper importante. Luego, estimulan la producción de la inmunoglobulina A, que ya la vimos en un video anterior, que son estos anticuerpos que se encargan de proteger todas las mucosas, y obviamente sobre todo la mucosa intestinal, que es una de las más grandes, para que los patógenos no se adhieran y no puedan sobrepoblar. Luego tenemos una correcta función del GALT, que es el tejido linfático asociado al intestino, súper importante, y obviamente mantener el trofismo. La palabra trofismo es la funcionalidad de la capa de mucus. O sea, que la capa de mucus esté movible, esté funcionando, que estén vivos los nichos tróficos donde puedan vivir esas bacterias facultativas sin problema. Entonces, fíjense que no es gran cosa. O sea, esa competencia inmunológica es gracias a estas dos principales cepas inmunomoduladoras. Luego tenemos la microbiota, que se encarga de hacer la acción de barrera o de protección. Se describen muchas familias, pero son tres principales cepas. Están los lactobacillus, los bifidobacterios y los bacteroides, ¿ok? Y aquí es súper importante porque ellas se encargan de competir por el lugar, o sea, por el espacio.
Ellas se adhieren a los nichos tróficos de la capa de mucus para que los patógenos no ocupen ese espacio. Ellas como que habitan ahí, marcan el terreno, como quien dice. También compiten por los nutrientes, por las vitaminas, por los minerales, por los aminoácidos, por los azúcares, por los ácidos grasos, para quitarle el sustrato a los patógenos y matarlos de hambre. Eso es interesantísimo. Aparte de eso, ellas mismas producen sustancias antibióticas o antimicrobianas, como por ejemplo las bactericidas, que lo que hace es matar, contaminar o intoxicar a los patógenos o debilitar la membrana de las paredes de esos patógenos y poder matarlos. Eso es importantísimo. También algunas de ellas, como las bifidobacterias, que de forma indirecta aumentan la producción de butirato, y los lactobacillus producen ácido láctico. Ambos ácidos grasos de cadena corta ayudan a acidificar el medio intestinal. Y recuerden que los patógenos no pueden sobrevivir en un medio ácido. Entonces esto es una barrera súper importantísima. Y otra función, pero no menos importante, es que así como las inmunomoduladoras también estimulan la producción de la IgA secretora, o sea, esta inmunoglobulina que protege las mucosas. Luego tenemos las muconutritivas. Y aquí, obviamente, pues ustedes ya yo he desarrollado un video hablando de esto. Tenemos la famosa Akkermansia mucinífila, pero también tenemos la Faecalobacterium pramnichi, que es la principal productora de butirato junto con la Roseburia y las bifidobacterias. Y esto es súper importante porque las dos se encargan de estabilizar que hay una buena degradación y por ende regeneración de esa capa de mucus, que se mantenga el trofismo, o sea, la funcionalidad de ese tejido. La capa de mucus al final del día es un tejido con funciones activas, pero como también, por ejemplo, producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, se encargan de darle ese combustible al enterocito, que son las células del intestino. Ellos directamente, estas bacterias le aportan el 50% del combustible, pero también se encargan de nutrir las tight junctions, que son estas uniones estrechas que están entre los enterocitos. Todo eso genera un gasto energético y necesitan tener el suficiente combustible para trabajar y mantener la solvencia de esa permeabilidad intestinal, de la pared del intestino, y para que no se abra. Eso es súper importante. Bueno, como les dije, se encargan de la producción de ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato, que es importantísimo. Y una de las funciones donde más vamos a extender un poquito más es las funciones metabólicas y digestivas, en donde vemos una función anabólica, entendiendo que la comida que nosotros nos comemos no la absorbemos directamente. O sea, nosotros tenemos la capacidad de absorber de 2 a 3 sustratos energéticos. O sea, nosotros podemos absorber sin problema el almidón normal, no el resistente, la sacarosa, y unas personas más, otras personas menos, la lactosa. Todo lo demás no lo podemos digerir y lo tienen que digerir las bacterias por nosotros. Entonces tenemos una parte anabólica en donde se da la absorción de nutrientes, que eso sucede en el intestino delgado, ¿ok? Y luego tenemos la parte catabólica, que es como el papel más preponderante, que se da en el intestino grueso o colon, que es donde está el mayor número de bacterias. Como les dije, más o menos de 10 a la 13, 10 a la 14, o sea, es bastante la población que hay allí. Como ustedes saben, tenemos el colon ascendente, que está del lado derecho. Entonces allí sucede la parte de fermentación, en donde se cortan los hidratos de carbono, por ejemplo, el almidón resistente, la fibra soluble, insoluble, las células escamosas, lo que se haya degradado de la capa de mucus, y ahí se encargan sobre todo las bifidobacterias y otra subespecie que se llama Ruminococcus. Entonces se encargan de cortar esos hidratos de carbono y como resultado se produce mucha cantidad de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, el acetato, ¿ok? Y también se producen muchos gases. Para que tengan una idea, lo normal es producir 10 litros de gases por día, entre CO2, hidrógeno y metano. Si se produce mucho más de la cuenta, bueno, hay un escenario distinto de disbiosis, que puede ser por metano, por hidrógeno, por sulfuro de hidrógeno, entre otras cosas, que eso ya lo hemos hablado también. Pero eso es súper importante porque en esa fase inicial, en ese colon ascendente, por ejemplo, hay bastante, todavía hay residuos, hay bastante nutrientes, sustrato, y por ende, pues, los metabolitos o los residuos metabólicos son mayores de estos ácidos grasos de cadena corta. Luego está el colon transverso, en donde también hay algunos bifidobacterias, pero más que todo creo que hay bacteroides, si no estoy mal. Y luego viene el colon descendente, que es donde sucede la putrefacción,
en donde actúan pues todas las bacterias proteolíticas que en justa medida son muy importantes, porque ellas se pueden encargar, por ejemplo, de degradar xenobióticos, sustancias tóxicas y de allí producir aminoácidos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los metabolitos que surgen de la putrefacción? Bueno, poquitos ácidos grasos de cadena corta, péptidos, proteínas y algunas sustancias tóxicas, como acabo de comentar. Pero también es importante porque en el colon como tal sintetizamos vitaminas. Fíjense, nuestras bacterias tienen la capacidad de sintetizar casi todas las vitaminas del grupo B, a excepción de la B3, puede sintetizar vitamina C. El ser humano no, pero las bacterias sí lo pueden hacer por nosotros. Vitamina A, vitamina K, muchísimos minerales, hierro, magnesio, calcio, zinc, selenio y otros micronutrientes se encargan de que haya una buena absorción del agua, ¿ok? Nuestras bacterias se encargan de convertir los ácidos biliares primarios, que son los que produce el hígado, a ácidos biliares secundarios para que nosotros podamos absorber los lípidos y las vitaminas liposolubles. Esto lo hacen las bacterias por nosotros. Entonces, eso es súper importante. ¿Qué otra cosa de acá? Bueno, obviamente también ellas sintetizan aminas biógenas, que en demasía son tóxicas, pero en su justa medida hacen muchas funciones interesantes por nuestro cuerpo, ¿ok? Ya dije lo de la absorción de agua y minerales y la degradación de xenobióticos, eso es súper importante. Y por último, están las bacterias neuroactivas, ¿verdad? En donde, por ejemplo, están las bifidobacterias adolescentes y luego está el Lactobacillus plantarum. Esto es súper importante porque primero ellas se encargan del neurodesarrollo, la maduración, en fases tempranas, en edades tempranas, prenatal y hasta los 3, 5 años, eso es súper importante. Y luego, cuando ya eso está establecido, se encargan de que haya una buena conexión entre el sistema nervioso entérico y el cerebro. Entonces eso es súper importante, ver esa conexión constante entre los dos cerebros. A nivel de nuestra microbiota podemos producir GABA, oxitocina, serotonina, dopamina y otros neurotransmisores que son súper importantes. Entonces, estamos viendo que este grupo de microbiota funcional tenemos que conocerla, tenemos que trabajarla, tenemos que cuidarla y nutrirla porque tiene funciones valiosas para nuestra salud. Así que bueno, chicos, yo espero que esta información para ustedes haya sido de mucha utilidad. Les recomiendo que escuchen este video 2, 3, 4 veces, tomen nota. Si les aportó valor, compartan el material. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, dejarme tus comentarios, darle deditos arriba, dejarme corazoncitos. Siempre estoy leyendo los comentarios. Y recuerda que si quieres profundizar en mi trabajo, quieres saber más de mí, quieres conocer más de mis servicios profesionales como nutricionista clínico, abajo tienes el link donde puedes acceder directamente a mi página web www.majohealthcoach.com y comenzar a indagar todos los servicios que tengo a disposición para poder ayudarte a recuperar tu salud y conservarla a largo plazo. Nos vemos en un siguiente video.